y logré ajustarme a lo que tengo. Entonces, si yo no hubiera salido a rodar con lo que tenía, con esa moto de 100 centímetros cúbicos, pues mucha gente dice, ¿por qué andas rodando en esto? Si tengo que esperarme hasta que tuviera para comprarme una moto 1200, todavía estuviera sentado en mi casa y no hubiera vivido las experiencias que viví, no hubiera conocido lo que conocí, no hubiera visto tantos amaneceres, tantos atardeceres, tantas vivencias que ya viví, no hubiera comido lo que ya comí, porque por estar esperando hasta que tenga el vehículo ideal o la moto ideal para hacerlo. Esto siempre refuerza la teoría que la mejor moto de viaje es aquella que tengas. La que tú tienes, claro. Yo tuve la fortuna de rodar por México, por Centroamérica. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero estás casado, tenés una mujer. ¿Cómo fue que pudiste compatibilizar el viajar con la vida en pareja o la vida marital o la vida en familia? ¿Cómo lo lograste? ¿O cómo lo hiciste? ¿O cómo fue ese planteamiento, todo, armar todo eso? Bueno, toda la gente me pregunta, bueno, ¿y tú andas viajando y duro 3 meses de viaje, o 4 meses de viaje, o 2 meses? Y bueno, ¿y no estás casado? Piensa que estoy divorciado, que soy viudo, o que soy pensionado. Y la verdad, no, ninguno, ni estoy pensionado, ni soy viudo, ni tengo mucho dinero. Ni tengo dinero, más bien. Esa es la Ahora vamos a hablar de ese tema también. Entonces la gente, pues, ¿cómo le haces para viajar? Y todo eso. Bueno, ¿y la esposa qué? Bueno, hablando de esposa, pues yo creo que yo tengo un garbanzo de libra. Mi esposa es un... Traducí para la gente que no entiende esas frases. Un garbanzo de libra es como algo único. Mi esposa es una mujer muy diferente a muchas mujeres. Mi esposa es una persona que cree, y yo también, que es mi esposa, pero no es de mi propiedad. Entonces yo no soy dueño de la vida de mi esposa, ni ella es dueño de la vida mía. Yo apoyo a mi esposa en lo que ella lo hace feliz, la entiendo, la procuro apoyar y no la limito. Y ella igual. Ella me apoya, no me limita y me da libertad. Entonces, sí tengo obligaciones económicas como cualquier persona. Entonces, yo antes de salir a viajar, lo primero que hago es tratar de proveer toda la situación económica que ella va a requerir mientras yo tengo ese tiempo. Entonces, yo no me voy de viaje y la dejo a la deriva. Entonces, yo procuro dejarle, ok, voy a hacer un proyecto 2 meses, entonces le dejo para que ella tenga 2 meses y no pase privaciones. Pero yo tengo total libertad de con ella. Y así es como, pues, tenemos libertad. Entonces no tengo problemas con ella, al contrario. Cuando no estamos como unidos así como... Sí, que van de la mano de un lado a otro. O sea, pues, estamos unidos. Pero no de esa forma, pero no físicamente. Sí. No es necesaria la presencia física del uno del otro para sentir esa unión, ¿no? Sí, entonces, y yo tengo total libertad de hacer lo que yo quiera en mi viaje, pero como sé lo que tengo, siempre la respeto y siempre la cuido. Hablamos por teléfono, por WhatsApp, cosas así, pero no, todo bien. Mis hijos ya están grandes, ya no tengo yo niños chiquitos, entonces ya ellos ya son libres también de hacer estancia en sus vidas, y por eso pues no tengo problema en ese sentido. Ok, entonces cambiamos un poco el ángulo y nos ponemos en el sitio, en el primer viaje. Fuiste hasta Guadalajara, volviste, dijiste, con esta moto sí puedo ir a donde yo quiera. ¿Y cuál fue el primer destino importante a donde te fuiste? ¿Cuál fue el primer gran viaje que hiciste? ¿Y cómo lo financiaste? Bueno, yo te repito, en ese tiempo yo tenía empresas. Sí. Tenía empresas, entonces me fui por un viaje a Michoacán por 15 días. Tomé 15 días, dije, ok, ya quiero trabajar, hacer cosas. Entonces ya empecé a delegar poco a poco y me fui 15 días. Me fui a Michoacán, anduve por muchos lados de Michoacán, prácticamente saludando a los amigos. Me fui a Michoacán, yo tengo como fotógrafo, estuve muy relacionado con los fotógrafos, entonces me tomé como unas vacaciones de 15 días, que fue un experimento para la moto también, ¿no? Para yo aprender a
a andar en carretera en moto porque pues yo no tenía nunca esa experiencia. Cuando decís carretera, estamos hablando de carreteras de peaje, de pago. No, andar en carreteras normales. No importa, peaje o autopista. No, hay mucha gente que ese es otro de los puntos, ¿no? Dice, si yo me voy con esta moto pequeña en carretera, voy a correr peligro porque no tiene la velocidad suficiente como para poder acompañar al tráfico, la velocidad del tráfico. Yo ando en una moto grande y tampoco puedo acompañar la velocidad del tráfico porque hay gente que va a 200 por las carreteras. Claro. ¿Cómo vivías vos eso? Pues que peligro siempre hay. Claro. El peligro siempre es. Desde que tú naces es un peligro. Desde nacer es peligroso. Entonces siempre peligro hay. Entonces, pues no sé, es que yo me aventé a ciegas. Yo la verdad me aventé a ciegas. Entonces yo no vi eso. Yo iba, me cuidaba obviamente. Pero yo anduve por libre y por autopista, pero anduve por las dos. Pero pues visitando a mis amigos, conociendo, tomando fotos, soy fotógrafo, tomando fotos, haciendo lo que me gusta a mí. Y me estaba dedicando tiempo a mí. Y me aventé un viaje por 15 días por Michoacán, pues visité muchos lugares, pues muchos pueblos de Michoacán visité. Y ese fue el primer viaje de 15 días y dije, de aquí soy. La moto no me dio ningún problema, me acostumbré al pasito, a andar a 70, 75, 80. De subida le faltaba motor, pero de bajada le faltaban frenos porque... Y después de ese viaje, pues yo seguía viendo youtubers viajeros, de motoviajeros, y entonces empecé a preparar, a comprar que una casa de campaña con esas características, que un vaso así con esas características, o sea, cosas, que una estufita, que un traje de lluvia, cosas que fui aprendiendo de muchos viajeros que yo conocí, bueno, que conocí con lo que yo veía, que seguía en YouTube, y entonces tardé como 6 meses en ya hacer un viaje ya con equipaje grande, porque esa vez de que me fui a Michoacán, cuando fui a Guadalajara el primer día no iba nada, y fui y vine el mismo día, y ese de Michoacán nomás amarré una maletita aquí atrás, donde iba mi ropa, es todo, ¿no? Y una cámara fotográfica. Pero ya cuando ya casi cuando ya me convertí viajero, de alguna manera, por decirlo así, ya cargaba ya pues todo lo de camping, una estufita, comida, iba yo acampando y me aventé un viaje, no me acuerdo, un mes y medio por ahí. Un viaje importante. Sí, un viaje y ya me fui retirando de Aguascalientes, me fui más lejos, pero ya acampando, ya pues ya más como viajero, ¿no? Uh-huh. Y empecé a tener contacto con la gente. El hecho de traer maletas en tu moto, la gente voltea a verte. Sí, cuando andas una moto sin maletas, no. Entonces la gente ya me veía cargado con todas las cosas y me veía acampando. Y yo disfruto mucho acampar. Y entonces, ¿de dónde vienes? De Aguascalientes. Y ¿de Aguascalientes vienes en esto? Y les causaba admiración, ¿no? Dije, no conozco. Yo les decía, no conozco a Belén. Y bueno, así empecé. Estuve algunos 3 años, yo creo, viajando. Hice muchos viajes. Conocí el sureste mexicano. O sea, al principio pues era Oaxaca, Chiapas, Tabasco, pero después el Campeche, y después Tamaulipas, y después San Luis y Jalisco. Y empecé a pintar de México con mi moto. Y hasta ahí vos financiabas el viaje con la empresa. Con la empresa, sí. Y yo conozco tu historia, cómo fue la transición de dejar la empresa, dejar todo, porque has dejado todo para cumplir ese sueño. Bueno, la familia, principalmente mis padres, fueron los primeros opositores, ¿no? ¿Estás loco? ¿Vos con cuántos años? Yo tenía 50 años. 50 años y tus padres te dijeron, no, estás loco. O sea, yo vengo de una familia tradicional, religiosa. Mis padres y mi madre, desde yo me acuerdo, tengo uso de razón, siempre eran muy fervientes de la iglesia. Entonces nos inculcaron el catolicismo, nos inculcaron pues el evangelio, todo lo de Dios. Entonces, ellos eran mi papá, pues, en paz descanse, falleció hace poco, pues era muy religioso. Entonces, él fue el primero que, estás loco, te vas a ir de vago, ¿cómo dejas tu negocio? ¿Cómo vas a abandonar esto? Y te vas a ir en esa cosa, Mi papá nunca fue de moto, nunca fue nada, ¿no? O sea, entonces,
Pues la familia, principalmente mis padres fueron los primeros opositores, y yo con 50 años, O sea, yo todavía le hacía caso a mi papá, hasta el último día de su muerte. Entonces, tengo mi mamá, tú lo sabes, tú has estado aquí y ves que mi mamá, siempre mi mamá. Entonces, porque vengo de una familia así, tradicional, como muchas aquí en México, muy conservadores. ¿Y cómo venciste eso? Y un día le dije, papá, apóyame porque yo quiero hacer esto. No ando de vago, ando viviendo lo que me quiero llevar. Yo no quiero estar viejito y tener mucho dinero y morirme y dejar el dinero para que otros lo gasten. El dinero es para gastarse, así le dije yo. Le dije, entonces apóyame porque pues yo quiero hacer esto. Y si tú me metes miedo y tú me frenas, pues a lo mejor no lo voy a hacer. Pero un día, cuando yo esté en mi lecho de muerte, me voy a estar arrepintiendo de las cosas que no hice por miedo. Entonces, si tú me apoyas, pues, y si me muero, porque mi papá el temor era que me pasara algo en el camino, que me secuestraran, que me robaran, que me mataran, que me atropellaran, eso era el temor de mi papá. Y otro, pues que no estaba de acuerdo con la moto, y menos que yo viajara en una moto tan chiquita, de 100 centímetros, ¿no? Dijo, pues a lo mejor tuvieras una moto grande, puedes ir recio, y si alguien te persigue, te escapas, y dijo, pero con esa, pues no llegas, a pie te alcanzan. Y sí. Y en su vida ya ni a pie, a gata, ¿no? Literalmente, te lo juro que en algunos lugares le tuve que poner los pies para subir. Cuando estaban así, subía las gatas. Mi papá no entendía que a mí me gustaba eso. Le dije, papá, si me muero haciendo esto, me voy a morir contento porque me morí haciendo lo que yo quería. Pero hubo un detalle que eso fue lo que hizo que cambiara todo. Mi papá tenía en ese tiempo 70 y tantos años. Le dije, ¿a poco a ti, papá, no te hubiera gustado no te has arrepentido de no haber hecho algo que querías hacer? Y ahí le puse la puntita.